Veamos ahora la representación gráfica de lo que acabamos de ver. Tenemos que antes, cuando estábamos en funciones de una variable, teníamos que la derivada era la pendiente de la recta tangente a nuestra función. Bueno, en este caso, cuando tenemos funciones de dos o más variables, la derivada parcial sería la pendiente del plano tangente a nuestro manto. ¿Cierto? Recordemos que funciones de la forma f de x, y, ¿cierto? Perdón, de x, y son iguales a z, ¿cierto? Yo tengo un número en x, un número en y, tengo por ejemplo un término en x, un término en y me entrega una imagen en z. Entonces la derivada parcial es cuando yo muevo una de estas variables y dejo la otra constante, ¿cierto? Cuando yo hago f de x, derivo con respecto a x, yo muevo una de las variables, dejo constante la otra, por lo tanto es moverme a través del plano tangente, es decir, el plano en que una de las variables es constante. Aquí les dejo un ejercicio de derivadas parciales, donde se aplica la materia que hemos estado viendo en estas diapositivas. Es una función de temperatura, T mayúscula, que depende de tres variables, que son la longitud, la latitud y la hora. Es decir, queremos ver tasas de cambio, cómo cambia la temperatura cuando cambian estas tres variables, o cuando cambia una y las otras dos se mantienen constantes. Háganlo y cualquier duda que tengan me escriben al correo y lo resolvemos juntos. Bueno, y aquí les dejo los primeros dos ejercicios de nuestra tercera tarea chica. A entregarse, la pueden entregar por Canvas hasta el jueves 26 a las 5:30, ¿cierto? La primera pregunta es: calcule todas las derivas parciales de primer orden de las siguientes funciones, ¿cierto? En este caso tienen que calcular fx y fy. En el caso B, ojo, porque tienen tres variables, por lo tanto tienen que calcular tres derivadas parciales de primer orden, ¿cierto? Que son con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Y en los otros dos casos, en el C y en el D, es como en el A. Tienen dos variables, así que tienen que calcular dos derivadas parciales. En el segundo problema, les piden que a través de las derivadas parciales deben determinar si los productos son complementarios, sustitutos o no relacionados. Recordar que si la demanda de un bien, la derivada de la demanda de un bien con respecto, en la derivada, ¿cierto?, con respecto al precio del segundo bien, ¿cierto? O sea, la derivada de la demanda 1 con respecto al precio del segundo bien es mayor que 0, estoy diciendo que cuando aumenta el precio del segundo bien, la demanda del primero aumenta. Eso quiere decir que los bienes son sustitutos, ¿cierto? Y por otro lado, cuando la demanda de un bien, la derivada de la demanda de un bien respecto al precio del segundo bien es negativo, es decir, que cuando aumenta el precio del segundo bien, la demanda del segundo disminuye, eso significa que son bienes complementarios, ¿cierto? Entonces quiero que resuelvan estos dos ejercicios A y B y determinan si el bien 1 y el bien 2 son complementarios, sustitutos o no relacionados. Seguramente notaron que la lámina anterior tiene unos plazos de entrega de la tarea chica que no corresponden, ¿ya?
Eso es porque estas láminas son algunas recicladas del semestre anterior. La tarea chica, como ya les mencioné, es para que la hagan durante el día de hoy, ¿ya? Es para que trabajen, luego de ver los videos, trabajen durante el día en la materia correspondiente a la clase de hoy, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces este es lo que era el ejercicio que vimos en la lámina anterior sobre Isla Pascua, y también queda esta tarea, estos ejercicios como tarea chica 3 y los que veamos en el resto de la clase.